de YouTube. Soy Cori Cusisterrón Montenegro y en esta oportunidad les voy a desarrollar un ejercicio del tema de electrostática. El ejercicio nos dice lo siguiente: sabiendo que el sistema mostrado se encuentra en equilibrio, se pide calcular las tensiones en las cuerdas A y B. Se sabe que el peso de cada esfera es de 30 newtons y 40 newtons respectivamente, y las cargas es de 20 microcoulomb y 40 microcoulomb. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar nuestro dato del problema. Lo podemos colocar por acá por un costadito. Y nosotros tenemos primero que el peso de nuestra esfera vendría a ser de 30 newtons. También nosotros tenemos que el peso de nuestra esfera B vendría a ser de 40 newtons. Y continuamos leyendo y nos dicen que tenemos las cargas de 20 microcoulomb y de 40 microcoulomb. Entonces vamos a ponerlo por acá. Tenemos que nuestra carga en la esfera es de 20 microcoulomb y nuestra carga en B es de 40 microcoulomb. Y también nosotros nos dan esta representación gráfica y acá vemos que la distancia entre nuestras esferas vendría a ser de 30 centímetros. Todos colocamos por acá distancia, vendría a ser de 30 centímetros. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer acá es lo siguiente: que nuestra distancia no va a estar en centímetros, nuestra distancia tiene que estar en metros. Por lo tanto, simplemente convertimos 30 centímetros por 1 metro sobre ¿cuánto equivale 1 metro en centímetros? 100 centímetros. Se elimina y nos quedaría, por notación científica, nos quedaría 3 por 10 a la menos 1 metros. Entonces nosotros ya tenemos que nuestra distancia equivale a 3 por 10 a la menos 1 metros. Y nosotros como segundo punto tenemos que ir a nuestra representación gráfica. En nuestra representación gráfica lo primero que tenemos que hacer es graficar nuestros pesos. El peso siempre va de manera vertical, entonces nosotros decimos que la esfera A va a tener un peso. Y como lo dice el problema, el peso de la esfera A vendría a ser de 30 newtons. Y nuestra esfera B también tiene un peso. Y el peso de nuestra esfera B vendría a ser, por dato del problema, de 40 newtons. Entonces, esos vendrían a ser nuestros primeros datos. Ya. Ahora, como segundo punto, nosotros tenemos que graficar nuestras tensiones. Acá vemos que se va a generar una tensión en A. Acá también nos vamos a dar cuenta que se va a generar una tensión en B y una tensión en B. Acá podemos indicar que justamente por el peso nuestra tensión en B va a ir hacia abajo, y justamente porque lo está jalando va a ir nuestra tensión hacia arriba. Por lo tanto tendríamos dos tensiones, como dije, una hacia abajo y otra hacia arriba. Entonces, acá nosotros también tenemos que ver, si nos dan cargas, nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde está nuestra fuerza eléctrica. Y nuestra fuerza eléctrica, si nos dice que ambas son positivas, nosotros sabemos que en la fuerza eléctrica, cargas positivas, ¿qué pasa? Se repelen, y cuando se repelen quiere decir que las cargas van a ser opuestas. Pero cuando nos dice que las cargas son una positiva y una negativa, quiere decir que estas cargas se van a atraer, por lo tanto vendrían a ser, se atraen, justamente en ese sentido, ¿no? Y es lo que vamos a dibujar en este caso. Lo vamos a dibujar con otro colorcito para que se pueda entender más. Decimos que ambas esferas tienen una carga y las cargas, al ser positivas, simplemente se repelen.
esta vendría a ser nuestra fuerza eléctrica y acá vendría a ser también nuestra fuerza eléctrica. Entonces ya tenemos, justamente hemos realizado nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora lo que nosotros vamos a decir es lo siguiente. Vamos a aplicar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, de donde se desprende que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y acá simplemente tenemos que reconocer qué fuerzas van hacia arriba y qué fuerzas van hacia abajo. Acá vemos que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba, ¿cuáles son nuestras sumatorias de fuerzas que van hacia arriba? Vendría a ser en este caso nuestra tensión en A más la fuerza eléctrica, porque sabemos que ambas cargas van a generar una fuerza. También seguimos buscando y encontramos que también tenemos una tensión en B más la tensión en B. Vemos de que ya no encontramos más fuerzas que van hacia arriba, entonces las igualamos a las fuerzas que van hacia abajo. Esto va hacia arriba, esta va hacia abajo. ¿Cuánto equivale? 30 newtons. Seguimos buscando, esta fuerza también va hacia abajo, es una fuerza que va hacia abajo, por lo tanto también se suma, se incluye, y eso vendría a ser nuestra tensión en B. Esta tensión en B va hacia arriba, por lo tanto ya la hemos colocado, y acá podemos encontrar que la esfera B tiene un peso, y ese peso va hacia abajo, por lo tanto el peso vale 40 newtons, entonces nosotros simplemente añadimos, y nuestra fuerza eléctrica, que justamente va hacia abajo porque se repele. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Acá podemos ver de que fuerza eléctrica y fuerza eléctrica se van porque pasa a restar y se anula. Tenemos la tensión en B y la tensión en B, que si pasa a restar se anula. Y por lo tanto, a nosotros nos quedaría que la tensión en A es igual a la suma de 30 newtons más 40 newtons. ¿Y cuánto es esa suma? Esa suma corresponde a 70 newtons. Por lo tanto, esa vendría a ser una de nuestras respuestas de lo que nos pide el problema, porque nos pide, justamente, se pide calcular las tensiones en las cuerdas A y B. Ya hemos encontrado nuestra tensión en la cuerda A, que equivale a 70 newtons. Ahora, para poder continuar con el desarrollo del ejercicio, nosotros, o bueno, yo lo considero que se puede facilitar o se podría entender un poquito mejor porque acá ya hay mucho espacio. Entonces, solamente voy a graficar todas las cargas que influyen en nuestra esfera B. Entonces, digo lo siguiente. A ver, ¿por qué lado? Por este lado lo voy a dibujar. Esta vendría a ser nuestra esfera B. Entonces, este de acá vendría a ser justamente la cuerda, que en este caso está desde A hasta B o de B hasta A. Y acá lo único que nosotros realizamos es dibujar nuestras fuerzas. Acá tenemos nuestra tensión en B. Acá también nosotros tenemos nuestra tensión en B, tenemos el peso de la esfera B que nos dan por otro problema, que equivale a 40 newtons. También nosotros tenemos nuestra fuerza eléctrica, que justamente lo había mencionado anteriormente, que era equivalente, bueno, que la flechita nos indicaba que estas fuerzas se atraen, perdón, que estas fuerzas son opuestas. Al ser opuestas, vendría a ser una hacia abajo y la otra hacia arriba, justamente porque son opuestas. Entonces, nosotros ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro diagrama de cuerpo libre en la esfera B. Ya tenemos nuestro diagrama libre nuestro diagrama de cuerpo libre en la esfera B.
y simplemente nosotros decimos lo que hemos aplicado anteriormente, que era la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, así que vamos a realizarlo por un costadito. La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0, donde se desprende que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Regresamos a esto, regresamos a nuestra y que tenemos las fuerzas que van hacia arriba vendría a ser nuestra tensión vendría a ser igual a 40 newtons más nuestra fuerza eléctrica. Acá, para poder continuar con nuestro ejercicio, nosotros tenemos que saber a cuánto equivale nuestra fuerza eléctrica. Y nuestra fuerza eléctrica es equivalente a nuestra constante eléctrica por la carga número 1 por la carga número 2 sobre distancia al cuadrado. Entonces, nosotros para esto, los datos que tenemos que tener presente es que nuestras cargas deben estar solamente en coulomb. Entonces, acá nosotros recordamos que nuestras cargas no están en coulomb, están en microcoulomb. Entonces, este microcoulomb tenemos que convertirlo a coulomb. Entonces, para poder convertirlo a coulomb, nosotros le decimos que el micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces, simplemente reemplazamos por 10 a la menos 6 y ya estaría el resultado únicamente en coulomb. Y acá nosotros también tenemos que esta es una constante universal, y la constante universal es equivalente a 9 por 10 a la 9 newtons por metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. Entonces, ponemos por un costadito cuánto equivale la constante universal, y es equivalente a 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre, acá sobre coulomb al cuadrado. Entonces nosotros simplemente, ahora ya teniendo estos datos y también teniendo equivalente que un micro es equivalente a 10 a la menos 6, ahora regresamos a nuestra ecuación y simplemente vamos a reemplazar. Al reemplazar nuestra tensión en B, nos quedaría, acá es 40 newtons más la fuerza eléctrica, nos quedaría, ¿por qué 40 newtons? Porque es el peso de la esfera. Nos quedaría 40 newtons más la fuerza eléctrica. ¿Pero qué era la fuerza eléctrica? Era la constante universal. ¿Y cuánto equivale la constante universal? Ya lo tenemos. Equivale a 9, ya vemos, lo vamos a borrar porque no tenemos el suficiente espacio. Vamos a colocarlo más acasito. Ya, ahí lo colocamos. La tensión en B. Ahora sí, 40 newtons más nuestra fuerza eléctrica, que ya lo tenemos acá. Por lo tanto, reemplazamos la constante, es 9 por 10 a la 9, ¿dónde está? Acá lo tenemos, newton sobre metros al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. ¿Por qué seguimos multiplicando? Por la carga número 1. Y la carga número 1, ¿a qué es equivalente? En este caso las cargas se actúan, ¿no? Que vendría a ser la carga A y la carga B. Y la carga A nos dice que es 20 microcoulomb, pero este micro lo vamos a convertir, o bueno, vamos a reemplazar por su valor por 10 a la menos 6 para que nos quede únicamente en coulomb. Entonces decimos por la carga número 1, que vendría a ser 20 microcoulomb, que equivale 10 a la menos 6 coulomb, por la carga número 2, que vendría a ser 40 microcoulomb, que vendría a ser 40 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces ya tenemos, y no nos olvidemos de que tenemos también sobre distancia al cuadrado. Y la distancia ya la hallamos acá,
que lo convertimos justamente en metros y es equivalente a 3 por 10 a la menos 1 metros. Pero recordemos que la distancia está al cuadrado. Al estar al cuadrado quiere decir que toda esta distancia vamos a colocarlo al cuadrado. Entonces esto va a ser dividido por 3 por 10 a la menos 1 metros, todo esto al cuadrado. Acá vamos a lo que es eliminar nuestras unidades. ¿Qué nos quedaría al eliminar nuestras unidades? Nos quedaría que colon se van, porque sabemos que le están multiplicando misma base, exponentes se suman, por lo tanto quedaría colon al cuadrado y colon al cuadrado, se irían. Nos quedaría acá que metros al cuadrado y este metros al cuadrado se irían. Y nos quedaría toda la expresión solamente expresa es. Nos quedaría que la respuesta nos quedaría únicamente en las unidades de Newton. Y esto ya es parte operativa y para eso nos va a ayudar la calculadora. Y nosotros decimos que la tensión en B es igual a es igual a 40 newtons y todo este resultado nos sale 80 newtons. Por lo tanto, la suma de esos dos sería de 120 newtons. Entonces ya tenemos nuestra respuesta, ya tenemos nuestra segunda respuesta que fue calcular las tensiones en la cuerda B. Y acá tenemos nuestra tensión en la cuerda A y nuestra tensión en la cuerda B. Así que muchas gracias.